Bueno, y para finalizar, vamos a abordar la información internacional que, como siempre, iniciamos con el llamamiento a la solidaridad con el pueblo palestino. Ese es nuestro llamado permanente, es nuestro llamado constante. No dejemos de hablar de Palestina. Es un deber ético, es un deber moral, es un deber político, es un deber humanista y humanitario. Seguir denunciando el régimen genocida de Israel. Mantengamos la solidaridad en alto, no dejemos de denunciar el genocidio. Tenemos que por lo menos distinguirnos en eso, ¿no? De los cómplices. Miren, este es el nuevo fenómeno del desplazamiento terrible que se está presentando en Gaza, en donde son centenares de miles las personas que han sido desplazadas. Las denuncias de organismos internacionales indican que las fuerzas militares israelíes también han robado cadáveres palestinos, los cuales estarían siendo trasladados al principal centro de comercio ilegal de órganos en Israel. O sea que al lado del asesinato, ya van, como decíamos en anteriores secciones de este programa, ya van más de 40,000 niños, mujeres, ancianos, seres inocentes asesinados, pues está el desplazamiento. Y en distintas partes del mundo se continúa levantando la solidaridad con el pueblo palestino de Gaza. No dejemos de hablar de Palestina. La segunda noticia internacional tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes han denunciado el injerencismo de Estados Unidos a raíz de un proyecto de reforma del sistema de justicia de México, que es un sistema denunciado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su extraordinario espacio de información, de comparecencia ante la prensa, pero también ante el mundo y ante su país, la mañanera, que es una rueda de prensa entre las 7 y las 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Y allí, entre otras cosas, la semana que acaba de concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la injerencia del embajador Ken Salazar, del embajador estadounidense en México, quien se alió con la derecha para cuestionar la reforma al sistema de justicia. Un sistema de justicia que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador es corrupto. Los magistrados, los jueces allá ganan muchísimo más que el presidente de la República, pero los niveles de impunidad son atroces, son impresionantes. El nepotismo es impresionante. Es increíble que el sistema judicial mexicano, como ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cargos sean hereditarios. Increíble, increíble. Cargos hereditarios en el sistema judicial. Y los niveles de impunidad son enormes, pero las prebendas, los salarios son altísimos. A veces el doble que el del presidente de la República. Entonces todo esto va a ser modificado, todo esto va a ser reformado, pero para oponerse a esa reforma, los partidos de la derecha trataron de lograr de manera arbitraria, con falacias, que el Instituto Nacional Electoral, es como decir el Consejo Nacional Electoral de acá, interpretara la asignación de lo que denominan curules plurinominales para la Cámara de Diputados. Entonces, querían que el Instituto Nacional Electoral violara la Constitución, para explicarlo de manera más sencilla. Violara la Constitución para que entregara más curules, o sea, asignara un número mayor de curules al que realmente por Constitución les correspondía, que a la derecha que a Morena. Sin embargo, por una votación de 8 magistrados contra 3, se mantuvo la interpretación constitucional. Es más, no se necesita interpretación, porque la Constitución dice claramente que es por partidos que se deben asignar esas curules. Y la derecha, para maniobrar y lograr tener más curules en la Cámara de Diputados, pues estaba diciendo que el Instituto Electoral interpretara esa norma para que dijera lo que ellos querían, que fuera contra la Constitución y les entregara más curules a la derecha, con el fin de oponerse a todas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo lograron y finalmente 8 votos a 3
ganó la interpretación constitucional, así que Morena conserva su mayoría absoluta en las cámaras legislativas, y esto le permitirá emprender reformas constitucionales muy importantes ahora, desde ahora y pasando el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se inicia el 1 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan menos de 40 días en el gobierno. Viene haciendo una serie de giras con la presidenta electa, que también, como decíamos hace 8 días, fue también ratificada después de una absurda demanda de la candidata que perdió, la señora Xochitl Gálvez, que perdió por más de 18 millones de votos. Y así todo, más de 18 millones de votos. Esa fue la diferencia. Y así todo demandó la elección de Claudia Sheinbaum. El Tribunal Electoral ratificó la presidencia de Claudia Sheinbaum después de casi 2 meses, y entonces, como respetamos esa institucionalidad, pues, mexicana, bienvenida, hemos dado la noticia con mucho beneplácito de la constatación del triunfo de Claudia Sheinbaum hace 8 días, y ahora de este nuevo fallo en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que constata, que confirma, que corrobora las mayorías de Morena, el Partido de la Renovación Mexicana, que es el partido de Andrés Manuel López y de Claudia Sheinbaum, en las cámaras legislativas. Una cuarta noticia del orden internacional es que en el Congreso argentino, el señor Javier Milei sufrió una derrota con una reforma que reconoce un pequeño aumento en el estipendio de los pensionados que son de los más damnificados en Argentina. El señor Milei ya anunció que va a demandar, que no va a sancionar, es decir, a firmar esta ley. Era una compensación extra del 8% para los pensionados. Y esa compensación tan pequeña fue rechazada por el señor Milei, que es ultra neoliberal y arrasa con todos los derechos de los trabajadores en Argentina. Pero también le tumbaron en el Congreso, en el Senado, el proyecto para legalizar 100 mil millones de dólares para el servicio de inteligencia. No destinan recursos para los programas sociales, que los han acabado, pero sí para el servicio de inteligencia. Se ha denunciado que gran parte de ese presupuesto del servicio de inteligencia del Estado en Argentina, el CIE, fueron destinados para todo el sabotaje electrónico, el ciberataque hecho durante la jornada electoral contra el Consejo Nacional Electoral de Argentina. Gravísimo. O sea, se gastaron ya la plata y no estaba aprobado el presupuesto. Es lo que se deriva de esta información. Y algunos datos que ya anticipábamos en la entrevista anterior del CELAC, es que la pobreza pasó en Argentina del 45,5% al 55%. Hay 7.800.000 nuevos pobres, se cerraron 9.153 fábricas, se perdieron 655.000 empleos en lo que lleva el gobierno del señor Milei, 8 meses, se perdió 1/3 del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, y 1 millón de niños se acuestan todos los días sin comer. De modo que esa es la catastrófica situación del pueblo argentino. Y bueno, lo lamentable es que un sector de la población aún no despierta de esta pesadilla y siguen esperando que la situación cambie, porque el señor Milei les dijo que al principio habría un ajuste terrible, pero que después vendrían los ríos de miel. Y hay gente que todavía se cree ese cuento de que yo no dudo en calificar, porque he seguido lo que está ocurriendo en Argentina tan terrible, de un payaso neoliberal y esperpento de la extrema derecha en Argentina.
Aquí quiero destacar esta caricatura que nos remitió el maestro Calarcá, el histórico caricaturista del periódico. Así ve Calarcá al señor Javier Milei. Cuarta noticia, y es que mañana domingo, fíjense ustedes, hace 3 semanas fueron las elecciones presidenciales en Venezuela y mañana van de nuevo elecciones. Y es disque dictadura. ¿Sabían eso? una dictadura, entre comillas, en la que hay elecciones a cada rato. Con esta la segunda de elección que involucra a los consejos comunitarios. Es, digamos así, una elección sectorial. En esta elección, en esta elección participan 49,000 consejos comunales. Se llama Segunda Consulta Nacional Popular, en 4,000 circuitos comunales para definir sobre 27,000 proyectos comunitarios. Estos proyectos son los que determinan cómo se van a financiar las obras públicas sin intermediarios. Son muy importantes. Esto no lo conoce aquí casi nadie y a la oligarquía no le interesa difundirlo y los medios de comunicación de las élites mucho menos. Pero esto es lo que están haciendo en Venezuela, los consejos comunitarios. Entonces mañana hay elecciones para que la población, a través de los 49,000 consejos comunales, decidan sobre los proyectos urgentes para cada una de sus comunidades. Bueno, eso ha habido un largo proceso de explicación de en qué consisten los proyectos, cómo se presentan para que los voten, etcétera. Pero lo que sí queríamos presentar en resumen es que hay un nuevo proceso electoral, esta vez de atención a las comunidades, para que sean las mismas comunidades en el concepto que se maneja en la República Bolivariana de Venezuela, de que el pueblo es el que define cuáles son los proyectos que necesita para no tener que recurrir a intermediarios, como sí ocurre en Colombia, ¿no? Donde los intermediarios, los contratistas privados se roban la plata. La quinta noticia es que Rusia pide una investigación seria para el espantoso sabotaje al gasoducto Nord Stream que ocurrió hace 2 años, ocurrió en septiembre del año 2022 y en el que está involucrado Ucrania, que era el gasoducto que trasladaba el gas para Alemania. Y finalmente en Nicaragua se desarrolla una política muy importante de atención a la infancia en las escuelas con alimentación suficiente y equilibrada. Ya hablaremos en una próxima oportunidad sobre Nicaragua, que es otro país que las élites continentales quieren segregar. Bueno, y algunas invitaciones, vamos a ver aquí. Tenemos que los compañeros de un programa que se realiza en Cali de Mauricio Cerezo, programa semanal en el que se lleva un invitado. En el programa de Mauricio Cerezo se realizará la entrevista o la participación de Gloria Flores Schneider, senadora del Pacto Histórico y presidenta de Colombia Humana. Como informábamos, esto será hoy a las 7 de la noche para los que se quieran conectar. Y bueno, la invitación también es que sintonicen Telecanal. Telecanal reproduce algunos de los videos que nosotros desagregamos al final de nuestro noticiero. Ustedes los pueden ver allí. Este es un proyecto de Luis Alfonso Salcedo, Telecanal. Luis Alfonso es un inquieto por el ejercicio comunicacional alternativo independiente y él reproduce algunos de los videos de nuestro espacio, lo hace en Telecanal en la frecuencia de 68 de Telecable y de Cable Cauca, los sábados a las 9 de la noche con repetición los días lunes a la 1 de la tarde. Y nos informa que Telecanal cubre todo el occidente y el oriente de Cali, desde el sur hasta el norte,
en Tuluá, Cerrito, Pradera, Candelaria, Florida, Corinto, Miranda, Villagorgona, Poblado Campestre, Ciudad del Campo, Carmel. Entonces, ahí queda la invitación y muchas gracias al compañero, al colega docente Luis Alfonso Salcedo por también reproducir algunos de nuestros contenidos en Telecanal. Y bueno, finalmente la invitación para que nos llamen y adquieran nuestros libros. Estos son 3 de nuestros libros. Alguien me preguntaba que si esta biblioteca era solo de adorno, ¿no? Esta biblioteca es de verdad. Voy a sacar aquí el libro. Aquí lo saqué. El libro de Periodismo Independiente en Colombia. La historia de la revista alternativa, que es uno de los íconos de la historia de la comunicación alternativa, defensora de los derechos humanos, de información contrahegemónica, 1974-1980. Un estudio que involucra también las luchas obreras y populares, porque fue una revista experiencia de historia obrera, de periodismo obrero y popular. También pueden adquirir José María Melo, el rebelde general de los artesanos, y nuestro libro Descifrando Huellas, periodismo del mimeógrafo al ciberespacio. Nos pueden llamar y ahí todavía tenemos algunos ejemplares de estos, que son 3 de nuestros libros. Estamos trabajando en otros. Y para terminar, pues no quiero dejar pasar por aquí algunos compañeros y amigos y amigas que se comunicaron con nosotros en este programa y que no hemos leído. Dice por acá Gabriel Calderón, hay un claro ejemplo de empoderamiento, como dice el presidente Petro. Miguel Rivas nos escribe. Esperanza Meléndez, muy interesante este programa de Periodismo Libre. Gracias, Esperanza. Ojalá las dificultades técnicas de hoy no afecten la difusión. Dice, señor Mena, buenas, ¿qué pasó con el tema del ilegítimo alcalde con lo del incremento absurdo del impuesto predial? Vamos a abordarlo, gracias por la sugerencia. Vamos a abordar ese tema más adelante. Bien. Bien, hemos llegado entonces al final. A ver, por acá Arsenio Zamora nos dice... Las asambleas populares son instrumentos de ir construyendo el poder popular. Es tarea de quienes seguimos pensando en un país de paz y esperanza que incluya a los nadies excluidos. Es más de 200 años. Bien, muchas gracias a todos y todas quienes nos han acompañado en el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado con una nueva emisión de Periodismo Libre en vivo. No olviden apoyarnos suscribiéndose al programa, ayudando a reproducirlo, enviarlo a sus amigos, amigas y sintonizándonos en la próxima emisión del sábado 30 de junio. Y no olviden respaldar la Marcha de las Canas el 30 de agosto, el próximo viernes. Ojalá sea una marcha en todo el país, por lo menos está organizada para Bogotá, para salirle al paso a la aporofobia, al odio a los pobres de la oligarquía, que ha presentado más de 100 demandas ante la Corte Constitucional para tumbar la ley pensional, quitarle 225,000 pesos a viejitos y viejitas, y se lo entregan a magistrados que ganan más de 60 millones de pesos para que decidan. Y darle gusto a los congresistas que se opusieron a la ley, pero que no lograron obtener éxito y fue aprobada. Congresistas que se ganan más de 43 millones de pesos mensuales. Es el país que tenemos y tenemos que seguir luchando por cambiarlo. Nos vemos el próximo sábado, 30 de agosto. Y recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Hasta entonces.